Siguiente parte que vamos a hablar dentro del abdomen catastrófico es la peritonitis. La peritonitis es, de por sí la palabra ya es una catástrofe. Cuando uno entra a operar a un paciente con el diagnóstico de peritonitis ya se está enfrentando a una situación supremamente compleja. ¿Sí? Supremamente compleja porque es la presencia de un sinnúmero de bacterias, ¿sí? De un líquido que está en una cavidad abdominal y que lo enfrenta a uno a cómo poder manejarlo. Y muchas veces no depende de uno, depende mucho del paciente. Si el paciente está inmunocomprometido, si el paciente tiene enfermedades que lo lleven a estar peor, si el paciente es obeso, etcétera, el pronóstico va a ser peor, ¿sí? Esta imagen de una peritonitis, pues, es una imagen que horroriza, ¿sí? Unos intestinos cambiando de color con una serie de membranas fibrinopurulentas, una cantidad de líquido regado en la cavidad, hacen que uno sienta escalofrío cuando tiene que enfrentar esto, no solo por la visión, sino por los olores y por todo lo que esto significa. ¿Cómo se define la peritonitis? Básicamente como una inflamación que puede ser aguda o crónica de la cavidad peritoneal y que compromete las superficies del peritoneo tanto parietal como visceral, es decir, se inflama tanto el peritoneo que cubre las vísceras como el peritoneo que recubre la parte peritoneal. Y como veremos más adelante, les voy a demostrar que el peritoneo es un órgano. El peritoneo es un órgano, ¿sí? Y se los voy a comprobar ahora más adelante en la siguiente charla. La peritonitis puede ser localizada, ¿sí? Caso en el cual uno pues está un poquitico más, tiene más esperanza, o puede ser generalizada y encontrar uno lo que se llama la peritonitis de 4 cuadrantes, que se convierte en todo un reto. Epidemiológicamente hablando, está entre las 10 primeras causas de ingreso en todos los centros de atención a pacientes con severidad, nivel 3, 4. En las complicaciones más frecuentes de los procedimientos quirúrgicos es una de las causas, una de las etiologías, ¿sí? Y es consecuencia de algo que no funcionó como lo habíamos planeado. Todos los cirujanos que han pasado por aquí han dicho, planeé cuál es su cirugía, entren en su cirugía. El doctor Patiño nos decía, antes de entrar a una cirugía, repasen la anatomía, repasen la fisiología, repasen la técnica quirúrgica y entren con una planeación. Esto es muy propio de los niveles de excelencia. Pero a pesar de eso, hay cosas que pueden, como les decía, que dependen de uno o dependen del ambiente o dependen del paciente y pueden ocasionar ese tipo de problemas. Tiene una elevada morbilidad y por lo tanto tiene una elevada mortalidad cuando no podemos controlarlo. Y hay situaciones en las que definitivamente es muy complicado poder controlarlo a pesar de todos los avances tecnológicos con lo que tenemos. La peritonitis posoperatoria tiene una mortalidad que va del 22 al 55%. Es una mortalidad casi que prohibitiva. ¿Quién de ustedes se sube a un avión si yo le digo que tiene 55% de posibilidades de caerse? Creo que ninguno. Sí, prefiero irme a pie. Sí, no me voy a arriesgar a eso. Pues eso pasa con las peritonitis, ¿sí? Y una perforación de una víscera intraabdominal, ¿sí? Es del 11 al 29% la posibilidad. Una vez se inicia el cuadro de la contaminación peritoneal, de la perforación de víscera hueca, del afectarse en la cavidad abdominal, se provoca una liberación de bacterias y se provoca una cascada de inflamación dentro del peritoneo, ¿sí? Tenemos entonces que esa cascada inflamatoria empieza a afectar todo el órgano llamado peritoneo y para terminar de sumarle cosas, empieza a haber una permeabilidad intestinal de las bacterias que normalmente están allí. Y entonces a eso se provoca no solo la perforación, sino que se disemina y tenemos una patogénesis supremamente delicada, ¿sí? Se origina esta respuesta inflamatoria, se provoca un secuestro de líquidos que conlleva a que el paciente entra en una hipovolemia, una hipoperfusión y se empiezan a absorber toxinas. ¿A dónde se absorben esas toxinas? Al torrente circulatorio. Entonces el paciente entra en sepsis y de esta sepsis progresa a una falla de múltiples órganos. Entonces esa falla de múltiples órganos conlleva una alta mortalidad. Recientemente han aparecido otros órganos que fallan. La falla intestinal, por ejemplo. La falla intestinal no es reconocida todavía por muchas sociedades, por muchos grupos
de cirugía, pero la falla intestinal es una realidad. Y la falla intestinal ocurre simplemente cuando el intestino no es capaz de hacer lo que debe hacer. Es decir, no es capaz de digerir, absorber, transportar o fermentar. Cuando esa falla intestinal se produce, es un órgano más que falla. La falla renal es incapaz de detoxificar nuestro organismo, la falla pulmonar es incapaz de oxigenar. Pues la falla intestinal es una realidad, y es una realidad que se presenta en más del 75-80% de los pacientes internados en cuidado intensivo. Afortunadamente, esa falla intestinal puede ser temporal, durar poco tiempo, o puede persistir en el tiempo, pero agréguenle a esto una falla intestinal. Su paciente no puede comer, no puede recibir nutrientes, y empieza esa cascada que nos mostraba Juan David de la desnutrición, que dificulta la cicatrización y que dificulta la buena evolución. Y si a eso le sumamos la falla peritoneal, que es algo que nosotros estamos promoviendo como concepto, pues se darán cuenta que el paciente puede tener una falla renal y no está fallando en lo demás, pero el paciente no se ve bien, no progresa, y es que tiene una falla intestinal y tiene una falla peritoneal que lo está conllevando a una gran cantidad de morbo y mortalidad. Importante saber qué bacterias, qué tipo de bacterias, qué tipo de antibióticos hay en cada hospital, qué tipo de resistencias bacterianas tenemos y qué tipo de flora bacteriana estamos enfrentando. Y nosotros tenemos por costumbre hacer una reunión mensual en la cual vemos resistencia a antibióticos y nos informan los cultivos de lo que nosotros mandamos. Todo lo que sale de salas de cirugía sale para patología, sean líquidos, sean sólidos, y hacemos correspondientes estudios y nos van informando en tiempo real cómo se está presentando la resistencia bacteriana, cómo se está presentando el germen, cómo hay brotes de gérmenes que aparecen de un momento a otro, cuál es la incidencia de cándida, por ejemplo, cuál es la incidencia de hongos en nuestra institución, y eso nos permite ir un paso adelante en la programación y en la planeación. Si yo tengo una perforación gástrica, pues voy a saber que la cantidad de gérmenes es diferente si ese paciente viene recibiendo crónicamente inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, que cambian completamente la flora bacteriana de nuestro estómago. Y, consecuentemente, al conocer en el interior de nuestro hospital cómo estamos manejando, podemos proceder a la colocación de antibióticos, hacer el seguimiento, y muchas veces limitamos el uso de ciertos antibióticos solamente a grupos especializados. Es decir, cuando vemos que tenemos una posibilidad o tenemos una realidad de un germen que es sensible solamente a un grupo de antibióticos específicos, dejamos que el grupo de infectología maneje esos antibióticos, no los manejamos nosotros directamente. Es otra de las ayudas que podemos hacer para poder tratar de no generar resistencias bacterianas al interior del hospital y controlar todos los gérmenes que tenemos. Para eso tenemos grupos de apoyo que nos sirven y comités que nos van informando en qué está haciendo. Sabemos que en la porción proximal del intestino delgado hasta el yeyuno predominan estreptococos, estafilococos, lactobacilos y hongos, y en el ilion es muy similar a la flora del colon. Por lo tanto, ese es el tipo de antibióticos que damos. Es, digámoslo, un poco selectivo dependiendo del sitio que esté afectado, y eso nos permite ser racionales con el uso de los antibióticos. No disparar lo que nosotros llamamos vulgarmente un escopetazo, a ver a qué le pegamos, sino tratar de dirigir específicamente dependiendo del sitio que se ha afectado el tipo de antibióticos. Entre más distal, mayor desproporción entre anaerobios y aerobios, ¿sí? Entre más distal, más cantidad de anaerobios. El colon tiene 55% del peso sólido de la materia fecal son gérmenes, ¿sí? La flora del colon es 10 a la 12 por gramo. Entonces pueden imaginarse cuando se sale esa materia fecal de su hábitat y entra el peritoneo, la reacción peritoneal que provoca, la infección, cómo se disemina, porque en muy pequeña cantidad de materia fecal hay una inmensa cantidad de bacterias. Y esas bacterias, al salirse de su hábitat, pues se encuentran en un lugar propicio, caliente, húmedo, en el cual reproducirse, y nos causa a nosotros, pues, estas peritonitis. La flora del colon es predominantemente anaerobia, como les decía. El Bacteroides fragilis es el 75% de los restantes. Bífido, Clostridium y Streptococos son los que más vemos en nuestra institución, y los anaerobios coli, Streptococos y enterococos. Hacia allá tenemos que dirigir los antibióticos. Yo no puedo manejar una perforación gástrica, ¿sí?, con el mismo tipo de antibióticos que una perforación de colon. Tiene que ser diferencial. Puede que yo inicie con un tipo de antibióticos porque no tengo preciso el diagnóstico y voy a hacer una laparotomía exploratoria, pero en el momento en que me doy cuenta
incito en salas de cirugía, ¿qué es lo que está pasando? Debo migrar rápidamente hacia antibiótico y darle el antibiótico que el paciente necesita, porque definitivamente es lo que va a hacer que la progresión de la enfermedad y la recuperación sean mejores, ¿sí? En obstrucciones intestinales, la densidad de neurones es muchísima, porque están detenidos y están creciendo, y por lo tanto, cuando tenemos estas obstrucciones intestinales y tenemos las fugas, perforaciones o rupturas del intestino, pues tengan en cuenta que la cantidad de neuronas va a ser supremamente grande y deben formular este tipo de antibióticos. Entre más esté internado el paciente, mayor posibilidad de que se colonice con flora nosocomial, ¿sí? Y definitivamente la presencia o el uso de esteroides, diabetes mellitus e inmunosupresores modifican la flora. Modifican la flora. Ojo con eso, porque no es solo que no tenga una buena defensa, sino que aparte de eso se está modificando la flora que nosotros conocemos. En cirugía, si nosotros dejamos una asa ciega, que nos comentaba el doctor Juan David de la Ruille, sí favorece la éstasis y empieza una colonización de esa asa que ya fisiológicamente no está donde debe estar. Entonces se colonizan esas asas ciegas con enterococos, enterobacterias y bacteroides, y se convierten en todo un problema porque se modifica la normalidad de las bacterias presentes. Las colostomías y ileostomías, sí, tienen una gran posibilidad de estar con anaerobios en el contenido de tipo fecal para este tipo de infecciones. Hay otro concepto importante que es el sinergismo bacteriano o infección bifásica, ¿sí? Y es que las infecciones van cambiando, son dinámicas. Entonces, en una primera etapa, entre los primeros 1 a 7 días, hay fenómenos provocados por endotoxinas bacterianas de gram negativos y Escherichia coli. Pero posteriormente, en una segunda etapa, de 5 al 7º día, ¿sí? Empiezan los mecanismos de defensa del peritoneo, ¿sí?, a disminuir la concentración y aumenta la proliferación de anaerobios, y estos hacen que tengamos entonces abscesos, y por eso ustedes ven como una peritonitis que es fluida, en el tiempo va cambiando y se empiezan a presentar abscesos. Lo grave no es cuando los abscesos están en las goteras o en el hígado suprahepáticos, sino cuando son interasas, porque ahí viene el grave problema de poder intervenir ese tipo de pacientes, y a veces nos toca empezar a despegar minuciosamente las asas y encontramos con sorpresa que entre asas tenemos abscesos, y ahí se nos está causando un problema, y esos abscesos pues son causa de una mortalidad elevada, y la mayoría son por anaerobios. Por lo tanto, no se les olvide pedir los cultivos para anaerobios de este tipo de pacientes. Estamos hablando simplemente de la parte quirúrgica, ¿de acuerdo? Se produce entonces el fenómeno que se conoce como sinergismo, en el cual el medio nutritivo producido por una bacteria hace que crezca otra, que puede ser más virulenta. Es decir, hacen una asociación para delinquir, digámoslo así. Arranca con una bacteria y de pronto entonces se asocia con otra porque le propicia el medio y empieza una proliferación de una nueva bacteria, y por eso cuando el paciente no evoluciona bien, cuando persiste la fiebre, debemos ir pensando dinámicamente en cambiar los antibióticos, porque muy posiblemente hay un sinergismo, una bacteria nueva que está causando este tipo de problemas. Aparte de eso, las bacterias entre ellas se defienden y así son solidarias, ¿sí? Y entonces secretan una cantidad de productos que protegen a las otras bacterias. Y ese sinergismo, esa asociación para delinquir, como yo lo llamo, lo que hace es que se vuelva cada vez más difícil y entremos casi que en una cascada de complicaciones muy difícil de sacar. Y cambia el medio. Pasamos de un medio aeróbico, ¿sí?, consumimos enorme cantidad de oxígeno a ese nivel y se convierten en anaeróbicos. Entonces, ¿quiénes viven? Las que no necesitan oxígeno. Entonces, fíjense ustedes que todo ese sinergismo es el que nos causa todo este tipo de problemas en las peritonitis. La respuesta inflamatoria sí trata de erradicar la infección y facilitar la reparación tisular, aumentan el diámetro y el flujo vascular. El peritoneo tiene irrigación propia, por eso es un órgano, tiene irrigación propia. Entonces, aumenta ese flujo, ¿sí?, aumenta el diámetro, pero los poros que el paciente tiene, ¿sí?, empiezan también a dilatarse y esa permeabilidad capilar se aumenta y viene un exudado rico en proteínas y migran los leucocitos. De ahí el color y de ahí la gran cantidad de proteínas que el paciente pierde, y por qué se nos va desnutriendo si nosotros no tenemos un buen apoyo nutricional.
El peritoneo como órgano se defiende, trata de organizar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Depura los complejos inmunitarios a través de las opsoninas, hace lisis celular y opsoniza los microorganismos. Otra evidencia de que el peritoneo es un órgano, porque es capaz de defenderse y capaz de producir sus propias líneas de defensa. Ante esa asociación para delinquir, él genera una gran cantidad de cosas, ¿sí? El contaminante en contacto con las células mesoteliales hace que se genere interleuquina 2 y 8, que atacan e ingieren los cocos gram positivos, y los macrófagos generan interleuquinas 2, 1b y factor de necrosis tisular alfa. El líquido se absorbe por parte del peritoneo. Tiene unos orificios especiales como mecanismo de defensa y como órgano, y absorben eso, y los linfáticos retiran las partículas grandes y se genera entonces que se pueda depurar. Pero la cantidad de fibrina que se produce satura esos estomas y no es capaz de movilizar ese líquido, y entra entonces en que no puede cumplir con su función, y es lo que llamamos falla peritoneal. Si pasan proteínas del peritoneo durante la peritonitis, la cantidad de líquido, la cantidad de proteínas que se precipitan es grande, se presenta exudación de albúmina y fibrina, aumentando la permeabilidad postcapilar, y para que esto se pueda defender el organismo, sí es importante que se puedan secuestrar las bacterias. Pero llega un momento en que son superadas en cantidad, son superadas en toxinas, y se presenta esta falla peritoneal de manera tardía. Lo anterior es la parte temprana. Los neutrófilos están seguidos por monocitos, los macrófagos producen las interleuquinas, se produce fibrinolisis para intentar prevenir las adherencias, pero definitivamente cuando estos mecanismos son superados empiezan a aparecer y hay cirugía, empiezan a aparecer membranas de fibrina en la parte tardía, y es cuando se presentan las adherencias. Entonces la calcificación de Villor, cuando ustedes empiezan a ver que el abdomen cambia abierto a pegarse a las paredes, que es algo que tenemos que evitar, porque las correderas son indispensables para que este flujo permanezca, se ocluyen y la peritonitis entonces se nos vuelve un problema. Se superan las defensas por parte de las bacterias, ¿sí? La fagocitosis pues se ve alterada para poder tratar y tratar de localizar la infección, y esa superación es lo que provoca las peritonitis. ¿Cómo se clasifica las peritonitis? De acuerdo a la localización de la infección, en peritonitis difusa y peritonitis localizada. Yo pienso que la peritonitis localizada es una forma de defensa. Hay abscesos interabdominales, abscesos interasas, abscesos en el Douglas, sufrénicos, retrocólicos, pancreáticos y otros tipos de abscesos que son la forma de defenderse y que le permiten a uno hacer intervenciones de tipo punción para poder erradicarlas, y eso nos ayuda. De acuerdo a la etiología, las clasificamos en primarias, ¿sí? Las primarias son la peritonitis espontánea en niños, la peritonitis espontánea en adultos, la peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal, se denomina primaria, aunque tienen asociado diálisis peritoneal, la peritonitis por tuberculosis, gérmenes que per se producen esto, y otras formas, y las peritonitis secundarias asociadas a perforaciones, peritonitis postoperatorias, peritonitis postraumáticas, y finalmente lo que llamamos peritonitis terciaria, que yo pienso que es prácticamente lo que se llama para nosotros la falla intestinal, es decir, se superan todos los mecanismos. Durante la peritonitis primaria y secundaria podemos hacer muchas cosas, pero durante la peritonitis terciaria incluso podemos ver peritonitis sin patógenos, o más grave aún, peritonitis con hongos. Uno de los grandes problemas del abdomen catastrófico es que muchos de las mortalidades que nosotros tenemos son por hongos, que no logramos superar, porque son multiresistentes, y a pesar del tratamiento, que es muy agresivo, no logramos hacerlo, y los pacientes fallecen en fungemia, y nosotros ya estamos viviendo una realidad con eso. Hemos agotado los antibióticos, no hay bacterias, no cultivamos nada, pero empiezan a aparecer los hongos, que son definitivamente algo que nos hace un problema muy grave. Por su agente causal también se pueden clasificar las peritonitis ensépticas, bacterianas, bacilos gram negativos, asépticas, no bacterianas. La peritonitis química es el principal ejemplo, en la cual puede haber bilis, puede haber quimo, jugo gástrico, jugo pancreático, y ese cambio en el pH, ese cambio en la composición puede ocasionar infección bacteriana y tornarse infecciosa. ¿De acuerdo? Por cómo se inician las peritonitis también las podemos clasificar, ¿sí? Y yo siempre he dicho que cuando una enfermedad tiene muchas clasificaciones es porque estamos perdidos.
Cuando uno logra simplificar las cosas y decir 3 o 4 cosas de una enfermedad, vamos en el camino que es. Pero cuando uno empieza a tener muchas etiologías y muchas clasificaciones, todavía nos falta mucho por avanzar. Esta es otra clasificación, sí, primarias, secundarias y terciarias, y asociadas a distintas causas y a distintos pacientes, y definitivamente la terciaria es la que mal pronóstico por la falla orgánica tiene. La infección, la peritonitis bacteriana primaria, sí, es una infección bacteriana de la cavidad peritoneal originada en un sitio extraperitoneal, sí, en el cual nosotros pues vamos a tener este tipo de complicaciones. Se pueden ver así la cantidad de fibrina y la cantidad de secreción que se llegan a producir. Etiológicamente, en pacientes sin ascitis previa, los gérmenes que más se ocasionan son estos: neumococos, streptococos, Mycobacterium. En pacientes con ascitis previa, Escherichia coli, enterobacterias, y en pacientes con diálisis peritoneal, Staphylococcus aureus, coagulasa negativa y endobacterias. Es muy importante en la peritonitis primaria lograr identificar el germen y ver qué antibiótico es el que nos está sirviendo. Las causas de esta peritonitis: la hipertensión portal, la insuficiencia hepática, la cirrosis alcohólica, la insuficiencia cardíaca, la inmunosupresión, el síndrome nefrótico, procedimientos invasivos como paracentesis, diálisis peritoneal, infecciones del tracto respiratorio superior, quienes contaminan el síndrome de Fitch-Curtis, que puede ocasionar este tipo de peritonitis. Entonces, fíjense que no es solo pensar en peritonitis primaria cuando el paciente está en diálisis. Hay muchas etiologías. La ascitis contaminada es una de las más grandes y pues se presenta bastante importante. ¿Por dónde se diseminan? Por vía hematógena, por vía linfática, en los niños con infecciones del tracto respiratorio, migraciones transmurales, y las ascitis con bajo contenido de proteínas son las más proclives a presentar infecciones. Las peritonitis secundarias, causadas por microorganismos del tracto gastrointestinal o geniturinarios de la cavidad peritoneal, sí, debido a la pérdida de la integridad. Una perforación digestiva, una extensión de un foco infeccioso abdominal o una herida abdominal penetrante ocasionan una infección intraabdominal. El líquido digestivo del peritoneo y el hilio que provoca la disminución de los aportes por vía oral causan una hipovolemia, estados de shock, ¿sí? Se provoca una inflamación local, hace que se delimite el foco infeccioso y se generen abscesos. Si la inflamación se vuelve sistémica, pues el paciente entra en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede conllevar a la muerte del paciente. La contaminación peritoneal ocasiona una respuesta inflamatoria local. Sí, las asas del intestino y el epiplón intentan aislar esto y se tabica la infección. Los movimientos diafragmáticos hacen que se movilice la infección hacia distintas partes y se produce una difusión translinfática, lo que llaman traslación o traslocación bacteriana, ¿sí? En esto, la etiología más frecuente es en bacterias gram negativas E. coli, Klebsiella, gram positivas Enterococos y hongos cándida, sí, que son para mí una de las cosas que más nos está ocasionando problemas. La cirugía abdominal inicial, sí, nos puede mostrar que el paciente puede evolucionar a fallo multisistémico. En este diagrama se intenta, una vez encontramos signos clínicos, dar una ruta de lo que se debe hacer, utilizar la tecnología, la tomografía celular computarizada, ecografía y o punciones diagnósticas. Nosotros casi no hacemos punciones diagnósticas y tenemos el ecógrafo a la mano, y ahora la gente carga el ecógrafo en el celular y se pueden hacer este tipo de punciones y puede uno entrar sabiendo qué tipo de germen se puede hacer. Es una punción rápida y creo que en un futuro va a convertirse en el reemplazo del fonendoscopio, si me permiten adelantarme un poco al futuro. ¿Sí? Tenemos que tener el ecógrafo como parte de extensión en el diagnóstico. Y eso no es exclusivo. El ecógrafo es un instrumento. Yo no creo que el estetoscopio sea un instrumento exclusivo de un neumólogo. Creo que la ecografía es un instrumento que todos tenemos que utilizar y que responsablemente debemos hacerlo. Responsablemente debemos saber cuáles son nuestros límites, pero la presencia o no de líquido, que es fácil de determinar mediante una ecografía, seguramente impulsará a la medicina a hacer diagnósticos más tempranos, a hacer funciones más tempranas y poder enfrentar a nuestros tipos del paciente. La respuesta inflamatoria sistémica, el aclaramiento linfático, sí, y el hecho de tener una permeabilidad capilar aumentada en la peritonitis conllevan un choque hipovolémico y conllevan entonces a la falla orgánica multisistémica. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de infección de este tipo de peritonitis? El colon, ¿sí? El apéndice, ¿de acuerdo? El estómago, posteriormente el sistema biliar y último el intestino delgado. Colon sigue siendo uno de los principales
Les decía que paradójicamente antiguamente era más fácil suturar un colon que no suturarlo. Actualmente pues tenemos problemas y entendemos mejor la fisiopatología. Utilicen los índices. Los índices pronósticos nos permiten a nosotros entrar con una cercanía a la certeza de lo que vamos a hacer y sobre todo una comunicación con la familia. Acuérdense de la segunda víctima es el familiar. Nosotros siempre pensamos inicialmente en el paciente, tratamos de hacer todo por el paciente, pero alrededor de un paciente hay alguien o alguienes, para ser inclusivo, sí que están pendientes de ese paciente y necesitamos ser muy claros y mostrarles cuál es el pronóstico del mismo. Este índice pronóstico de Mannheim nos muestra a nosotros realmente cómo es el pronóstico de este tipo de pacientes que tienen peritonitis y es un excelente método para hacerlo. Ustedes lo pueden tener programado en su computador, simplemente lo van llenando y entre más índice tenga, pues va a empeorar el pronóstico o al menos va a demorarse mucho más en recuperar. Esto es lo que nosotros manejamos en cuanto a peritonitis primaria y secundaria, un rápido recorrido en lo que nosotros hacemos, lo que miramos, pero tal vez volvemos a lo que hemos insistido mucho en abdomen catastrófico, planeen antes de entrar, planeen cómo, cuándo, dónde, las circunstancias de modo, tiempo y lugar con las cuales se van a manejar los abdómenes catastróficos. Tengan el mayor tipo de información posible, ¿sí? Si pueden entrar con GRAM, con cultivo, con ecografías que les permitan saber en dónde están los abscesos o la localización o si están enfrentando peritonitis diseminadas, háganlo y lo pueden hacer. Actualmente hay buenas tecnologías que nos permiten enfrentar el manejo de este tipo de peritonitis. Estamos utilizando sistemas de drenaje activos, estamos utilizando una cantidad de recursos antibióticos cada vez más racionalmente, ya no tratamos de disparar escopetazos y la evolución de los pacientes y el apoyo muy temprano de grupos de soportes integrados como son el grupo de soporte nutricional, el grupo de infectología, el grupo de cuidado intensivo, quienes nos ayudan a mantener el paciente bien oxigenado, bien perfundido y nos permiten entonces tener éxito en cuanto a este tipo de pacientes. Muchas gracias por la atención.